va desarrollando el cuadro clínico, después del daño que se está produciendo en su pulmón, va a haber una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de un daño en el pulmón? La tos. Y en esa tos, esta persona está eliminando las gotitas de pluje, las gotitas de pluje, y en ellas están suspendidas las bacterias. Está eliminando ese bacterio. Y las personas que están en su entorno están inhalando las gotitas y permitiendo que la gotita de pluje haya ingresado hasta llegar por la tráquea, etcétera, hasta un alveolo donde es depositada la gotita, explota la gotita y va a ser depositada la bacteria en la superficie del alveolo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos adquirir la infección ni siquiera solo de alguien que esté en nuestro entorno, que obviamente es más riesgoso, sino que pueda poder ser incluso en el bus que ustedes están viajando. En Lima hay varios distritos donde la incidencia de la tuberculosis es altísima, y una de ellas es el Rima. Y los chicos de Cayetano que no tienen carro, porque no todos tienen carro ahí, hay mucha gente en Cayetano que ya no es de Lima, sino es de provincias, se ha encontrado que los chicos que estudian medicina se infectan viajando en este carro. Generalmente tosen. Fíjense, se infectan. ¿Por qué? Porque en el ambiente del bus están tosiendo y tosiendo, y el aire está. Y ellos hacen sus cursos de epidemiología visitando las áreas cercanas a la universidad y donde entran a hacer sus trabajos en cuartos así, donde hay un hacinamiento total y donde hay pacientes con tuberculosis. Se han encontrado varios casos de estudiantes que se han infectado, pero que han desarrollado la enfermedad. Entonces, la bacteria ingresa por la vía inhalatoria y es depositada en un alveolo. Al inicio va a haber una respuesta inflamatoria aguda frente a la presencia de esta bacteria. Se llama coco de Gom. Por ahí lo tengo anotado. Coco de Gom. Es G-H-O-N. G-H-O-N. Luego que se ha producido esta reacción inflamatoria, la bacteria va a ser circunscrita a través de una respuesta inflamatoria importante, y esta respuesta inflamatoria importante va a comprometer a los ganglios iliares del pulmón. Entonces ya hablamos de complejo de Gom. Complejo de Gom. Esto va a seguir evolucionando y ya va a haber en el tiempo, dependiendo del sistema inmunológico, de su estado nutritivo fundamentalmente, y luego ya se convierte en un granuloma, y progresivamente esto va avanzando y se convierte en un tuberculoma, que serán las imágenes que nosotros podemos visualizar a lo largo del tiempo y de los meses en que se va a empezar a desarrollar la enfermedad. O sea, no es algo que se infecta uno y que se desarrolla. Entonces, la tuberculosis pulmonar que ustedes nos van a hacer como cuadro clínico importante, donde van a aportar todo su conocimiento, la fisiopatología, etcétera, 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 ¿verdad? Este es el caso que vamos a hablar. Pero la tuberculosis pulmonar tiene toda una secuencia, como dije, de evolución crónica. El paciente progresivamente empieza a bajar de peso, empieza a sudar en la noche, suda mucho más por la frente, y va avanzando en el cuadro clínico hasta que empieza a presentar la tos. En el tiempo, como es crónica, hasta su fascia cambia, sus pestañas le crecen largas, bonitas. Hay un libro que se llama La Dama de las Camelias, de Dumas. ¿La han leído en el colegio? Ya, búsquenla y leen. La Dama de las Camelias. Es la descripción tan artística del escritor, que describe la enfermedad de una mujer que tiene la tuberculosis, y describe su faz y describe todo cómo iba avanzando en el tiempo, cuando no había tratamiento, quizá desde hace 200 años, pero es una obra muy bonita porque describe todo lo que el paciente tuberculoso va teniendo a lo largo del tiempo. En un tiempo que no había, el tratamiento era irse a un valle donde el aire fuera limpio, donde respirara tranquilo, que comiera bien,
eso haciendo la persona pudiera vivir un tiempo más, pero cuando ya se establece la infección, no es posible que su sistema inmune, cuando se establece la enfermedad, pueda permitir la recuperación de esa persona. Y esta tuberculosis pulmonar que se inició allí puede viajar a través del macrófago a cualquier otro lugar de su organismo, como produciendo tuberculosis meningia. Ya no voy a decir que es tuberculosis meningitis, pero sí voy a decir aquello que dije al principio, que es muy difícil que podamos identificar quién es la bacteria, ¿verdad? Y que nos ayudaba a nosotros a decir quién podía ser. El examen con el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué examen? Allá. A ver, voy a decir una cosa. Aquellas personas que ya han levantado su mano, no me vuelvan a levantar su mano si ya tienen, porque recuerden que hay una participación por clase. A ver. ¿No? Cerebro. Para detectar la glucosa y las proteínas. ¿Cómo se llama ese examen? A ver, aquella niña de allá. El examen bioquímico. Allá. El examen citoquímico de líquido cefalorraquídeo polar. El examen citoquímico de líquido cefalorraquídeo que ya les he dicho, ¿verdad? Es diferente y lo tienen que aprender porque ahora sí voy a poder poner en un caso clínico de meningitis la diferencia del citoquímico para que ustedes me digan a quién corresponde. ¿Está claro? Está en el celular grabado, como les he dicho, en la pantalla, pero no está en tu pantalla. Está en tu pantalla. Miren, es lo que quería que hagan. Muéstrales a tus compañeros. En la pantalla, no, ella sí. Miren. No solo pantalla. Sí, sí, está. ¿Sí? Pero ya lo saben entonces, ya lo han aprendido. ¿Ah? No lo han aprendido, está en pantalla y no en pantalla, pero no Solo lo normal es que tiene que ser mejor. puede llegar al hueso. ¿Quién era la bacteria número 1 en producir osteomielitis? Esta que les he pasado. Muy bien, ¿cómo te llamas, niña? Flavia Soto. Flavia Soto. Soto. Y el segundo, tuberculosis. El segundo, tuberculosis. Geniturinaria. Tuberculosis geniturinaria, eso es muy importante porque puede dañar al riñón y aquí hay una imagen. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica que nosotros encontraremos en la orina para pensar que el paciente tiene tuberculosis? Leucocitura y hematuria. Leucocitura y hematuria y No presencia de bacterias. ¿y qué dijiste, niña? Presencia de bacterias. ¿Qué dice? No presencia. No, eso se llama abacteriemia. ¿Cómo te llama el niño? Mesa Cáceres Santiago. Mesa, ¿y tú? Navarro. ¿Verdad? Entonces, esa es una característica del sedimento urinario para saber que ese paciente puede tener tuberculosis. Enteroperitoneal, la gente que está tosiendo, que no expectora y que se lo traga, puede desarrollar tuberculosis en el intestino, así como aquella gente que toma leche cruda y que puede infectarse con la tuberculosis el Mycobacterium bovis. Y aquí tenemos características especiales, creo que en sus grupos de práctica su profesor les va a decir. La ganglionar, crecen los ganglios en el cuello y el Mycobacterium es profulación, que se apertura así en orificios hacia la piel. Ustedes han visto a un jugador de Argentina que se llamaba Tevez. Sí, sí. Tevez se quemó, pero la característica que Tevez tiene en su cuello es idéntica a cómo queda la cicatriz de una tuberculosis ganglionar a nivel cervical. En la piel, usualmente en aquellas personas que tosen y tosen y tosen y puede aparecer en la mano. Articulares, miliar, esto es gravísimo porque ya es que esté abarcando a varios órganos y específicamente al pulmón, que no solo haya un poco, sino que todo su pulmón esté desarrollándose infecciones. Entonces, cuando la bacteria ha ingresado por la vía respiratoria y se ha desarrollado la enfermedad, puede desarrollarse en cualquier parte. Ojito, no necesariamente, ojito, no necesariamente el bacilo va a iniciarse con un cuadro respiratorio. De un foco inicial respiratorio puede la bacteria viajar en un macrófago a otro lugar y en ese lugar desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, un tuberculoma en el cerebro, como
caso de un chico que llegaba de Camaná y en el bus de Camaná a Arequipa empezó a convulsionar. El chico fue llevado, apenas llegaron del hospital, lo llevaron al hospital, en el hospital se hicieron los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. En ese tiempo no había tomografía ni nada, y no había el estudio radiológico, el caso sustancia de contraste que dibujaba todos los vasos sanguíneos, se veía una tumoración. Ingreso de diagnóstico para operarse, meningioma, porque estaba ubicado más o menos ahí, o sea, superficialmente. Entró a ser operado el chico joven, bien agarrado, o sea, para nada de que pensarían que era tuberculoso ni nada. Y como parte del tratamiento de una cirugía de cabeza, se aplica corticoides para disminuir el edema cerebral. Entonces, cuando nos llegó a patología la muestra de la erupción de la tumoración, será fijado todo el pedacito que era fijado. Y cuando hicimos el estudio, al día siguiente ya, al día de la biopsia, encontramos granulomas. Entonces, cuando dimos el informe, ya por el mismo proceso se rompió parte del tumor, que se regó todo el tuberculobacilo, la tuberculosis a nivel de la meninges. El chico nunca más volvió a recuperar la conciencia y murió con este tuberculoma. Y eran en las familias más pudientes de Camaná, o sea, no era el hecho de que no había comido. Por eso decía, el hecho de que uno transita en un bus, puede estar, que alguien esté infectado y esté tosiendo, estamos expuestos a poder inhalar los bacillos. Él nunca tuvo tuberculosis pulmonar, pero tuvo este tuberculoma en su cerebro. Diagnóstico, los criterios de Stichen y Toledo: clínico, epidemiológico, radiológico, bacteriológico, inmunológico. En el clínico es toda la parte que ustedes van a describirnos en su caso clínico de esta semana, que ya no lo voy a decir. Miren cómo está. Si nosotros vemos un paciente así, pensamos que estaba con HIV, ¿verdad? Está así todo adelgazado, pero así, ahora sí está asociado a los dos. Radiológico, estas imágenes no las vemos, que ya es algo muy grave, pero al inicio vemos así como puntitos chiquitos. No es algo como habíamos visto al principio. Ya cuando hay un tamaño, incluso se pueden ver cavernas por la destrucción, huecos en el pulmón, se pueden visualizar de esta manera. El bacteriológico es el examen directo que nosotros hacemos, tomamos la muestra del paciente y vamos a utilizar la coloración de Zinn-Nielsen o de Kim-Yu. Y en la de Zinn-Nielsen vemos con fucina menical, esto lo vamos a hacer en la práctica, vemos en los bacilos bien estos palitos rojos que se están visualizando. Y en Kim-Yu se destruyen todas las células de la muestra biológica y solamente se visualizan los bacilos. Entonces, para esto se pide un examen seriado de esputo para hacer la baciloscopía, y el paciente debe expectorar de lo más profundo de su pecho el mejor pollo que pueda es el que le vamos a pedir a este paciente. Lo primero, y es más, todavía le podemos pedir que se ponga el tren del embur, o sea, en una posición con su cabeza hacia abajo, para que pueda las secreciones desplazarse y obtener la muestra, ¿no? Y ya vamos a explicar en la clase qué significa todo esto. Pero creo que si sangra no le hacemos toser. ¿Qué? Si sangra, no le vamos a hacer toser. Y tampoco sentimos, en el examen físico no vamos a sentir al paciente que nos haya dicho que en su expectoración había sangrado. Entonces, jamás. Solamente le escuchamos, le escuchamos y ni siquiera fue. Entonces lo vamos a afinar en el caso clínico de esta semana. También podemos colorear con colorantes que emiten fluorescencia con la luz ultravioleta. Y en la baciloscopía es negativo cuando evaluamos 100 campos y no se observa nada. Dudoso si encontramos 1 o 9 bacilos en los 100 campos. Una cruz cuando hay deseo o un bacilo por campo en 100 campos. 2 cruces, 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos, y 3 cruces cuando hay más de 10 bacilos en un campo. O sea, eso ya es 3 cruces. Y eso es muy importante porque primero nos ayuda a diagnosticar la gravedad del asunto.
nos ayuda a evaluar la evolución del tratamiento que está recibiendo ese paciente. Normalmente hospitalizado, apenas tenga una cruz, tiene que estar hospitalizado, el gobierno le paga todo, hospitalización, medicación, etcétera, etcétera, al tuberculoso pulmonar, no en las otras tuberculosis, porque he dicho, esta es la forma que se transmite la infección. El que tiene una geniturinária no la transmite, el que tiene una osteomelitis no la transmite, pero esta sí la transmite, y frente a esto el gobierno tiene toda la responsabilidad. Y entonces nos sirve para ello, y si es que estamos haciendo un buen tratamiento y a las 2 semanas, ese que vino con 3 cruces, sí, con 3 cruces, que debió haber bajado, entonces tenemos que cultivar. Hay diferentes medios en que nosotros empleamos, el Lowenstein Jensen, Lowenstein Jensen, que vamos a mostrar en la práctica, o el de Ogava también, donde en el medio existe este antimicrobiano que es el verde malaquita, que inhibe el crecimiento de otras bacterias. Recuerden que el paciente al expectorar está expectorando por la boca y la boca está tan contaminada que podría estar arrastrando a otras bacterias. Entonces, para que sea selectivo el crecimiento, ese medio tiene verde malaquita. Y se ven así, miren. Estos son los cultivos en el tubo y crecen como un arrocito sobre la superficie. También eso lo vamos a buscar en el cartón. La prueba de la tuberculina, o PPD o Mantoux, este es un derivado proteínico purificado que se aplica aquí en el antebrazo, una solución de 0.1 milímetros que equivale a 5 unidades de tuberculina, y que nosotros evaluamos, le hacemos unas rayitas como están viendo ustedes acá y evaluamos a las 24 y 72 horas. La pápula, no el enrojecimiento, menos esta ampolla que ha habido una reacción grave en esta aplicación, eso no debe suceder, no hay una hiperrespuesta en ese lugar. Y nosotros tenemos que interpretar esto. Para nuestro país es positiva la prueba cuando tiene esa induración, la pápula, no el enrojecimiento. La pápula mida igual o más de 10 milímetros. Para nuestro país eso es lo positivo. ¿Está claro? Y aquí, nacido en el Perú, debería decir, ¿no? Nacido en el Perú. Entonces, estas son en otras áreas cómo se considera positivo. Y el diagnóstico anatomopatológico es la formación del granuloma, donde tenemos al centro a esta célula gigante de Langerhans con un aro de linfocitos y células de macrófagos que se convierten en células epitelioides, y periféricamente como que están circunscritas por fibroblasto y con fibras de fibroblastos. Entonces son como unas formas redondeadas que al centro se encuentran estas células, y ese es el granuloma tuberculoso que nosotros vamos a encontrar en los tejidos. El tratamiento nos los van a decir en la práctica, cuáles son los esquemas que existen en nuestro medio, incluyendo estreptomicina, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, campramicina, calamicina, ácido paranílico, salicílico. Ustedes me van a decir en la práctica cuál es, de acuerdo a este momento, el protocolo que se está usando en el tratamiento de la tuberculosis. Y actúan a diferentes lugares. ¿Existe prevención? Sí. Se aplica la vacuna de la BCG, la vacuna de Calmette-Guerin, que está formada por Mycobacterium bovis atenuado. Esta vacuna no evita que uno pueda desarrollar la enfermedad. Esta vacuna se aplica al recién nacido, antes se aplicaba a los 5, a los 10 y a los 15 años, pero se vio que de nada servía. Entonces ahora solo se aplica a los recién nacidos para protegerlos de que no les dé cuadros graves de tuberculosis como una meningitis tuberculosa o otro cuadro grave, pero no evita que puedan darles una tuberculosis pulmonar. En la epidemiología, no infectado infecta. Puede hacerse enfermo y muere. ¿No? Yo estoy acá y ustedes también van a estar dentro de
25 años. Doctora, esta es la vacuna que deja la huella en el cerebrito, ¿no? Sí. Ah, por eso los papás la tienen más grande, porque las han puesto varias veces. ¿Cómo? En Arequipa, miren, en Arequipa, esto es hasta el 2023, de esta población hay una movilidad de 829 casos, con una incidencia de 212 casos. Ya sí hay, está bien en Arequipa. Y quiero que miren esto. Esta es la incidencia de la morbilidad, esta es la de la morbilidad, está ascendiendo del 2020, 2021 casi plano, 2022, y miren cómo se está disparando la tasa de incidencia. Se está disparando. Que es por la pandemia, si no había- En la pandemia no se atendía, en la pandemia no se atendía a los que estaban. Y miren aquí, estos son los casos al 2023. Casos de tuberculosis con protis positivo, estudio positivo. ¿Cómo se ha ido incrementando? Tuberculosis VIH. Estos son los pacientes con VIH y aquí la incidencia asociada a la tuberculosis. Multidrogo y extremadamente multidrogo resistentes. Estos son los casos que se dan de ellos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando digo multidrogo resistentes es que la bacteria no sea sensible ni a, ¿qué quiere decir? Ni a rifampicina ni a isoniazida. O sea, uno de los dos va a ser resistente. Pero cuando hablamos ya de multidrogo resistentes, a esos dos que son resistentes se puede sumar otro tipo de antimicrobiano. Quien se infecta con una cepa extremadamente multidrogo resistente, bueno, hay que darle los santos solos porque no va a haber posibilidad de que ese paciente se recupere. Esta es la distribución en edades, pero al 2022 no he podido encontrar hasta ahora, sigue igual. Las edades donde se presentan más son las edades de trabajo, que salen fuera a trabajar, tanto en varones como en mujeres. Y la norma técnica de resistencia, quiero que lean bien este cuadrito porque de aquí les voy a preguntar en el examen. Tuberculosis en el Perú y en el mundo se ha incrementado después de la pandemia, se ha incrementado muchísimo más.